Muy buenos días, mis alumnos. Hoy iniciamos un nuevo mes y el mes de diciembre, el último mes del año del 2020. Hoy estamos a 1 de diciembre del 2020 e iniciamos con la asignatura de español, en donde veremos un nuevo tema, ¿verdad? Pero enfocado, si se acuerdan de la semana pasada estamos hablando de las fichas informativas. En esta ocasión viene esta actividad donde te voy a leer una información importante. Al momento de que tú le escuches, vas a saber de qué te estoy hablando. Pero para iniciar, a recordarte que es una ficha informativa, ¿sí? Porque más adelante tendremos que hacer una, ¿sí? La ficha informativa puede abarcar diferentes temas, ya que se usa en casi todas las disciplinas. Su función es dar información de un tema determinado en base a un libro, resumen o revista. Muy bien. Y vamos a dar inicio a la primera actividad. Pon mucha atención. Dice como título, lo que comemos aquí y allá. El subtema número 4. Leemos para aprender más. Lee la información y responde lo que se te pregunta. Al finalizar, comenta tus respuestas en el grupo. Y dice así. Es una preparación mexicana que consiste en una tortilla enrollada, generalmente de maíz, también de harina de trigo, que contiene algún alimento encima y algún tipo de salsa. Es considerado como uno de los platillos más representativos de la comida mexicana. También pueden ser con doble tortilla cuando el alimento que contenga sea demasiado pesado para contener con una sola tortilla. Pueden ser sencillos hechos en casa para contener los alimentos preparados en el momento. Una simple tortilla enrollada, una tortilla espolvoreada con sal o también salsas picantes. También pueden ser más complejos, como los al pastor, de canasta, etc. Todas estas variaciones se acompañan con diferentes elementos que pueden ser verduras, salsas, quesos rallados, cremas y limón dependiendo del tipo y el gusto de la persona. Y vienen unas preguntitas a mero abajo. Una vez que ya te leí este texto de información importante, vas a contestar estas tres preguntitas. Y dice así, ¿de qué platillo se está hablando en esta pequeña información importante? De seguro ya te diste cuenta. Pregunta número 2. ¿La información fue clara? Y pregunta número 3. Del platillo del que se habla, ¿cuál es tu preferido? Número 4. Realiza un dibujo del platillo del que se habla en el texto anterior. ¿Sí? ¿A qué voy con esto, mis pequeños alumnos? Quiero que tú vayas identificando textos de información importante, porque mediante estos textos de información importante, más adelante, como les dije, vamos a ir elaborando una ficha informativa. Así que la información tiene que estar clara para que se entienda. La información que yo te leí, en este caso, ¿es clara? Claro que sí es clara. ¿Por qué es clara? Porque te da a conocer descriptivamente cómo es el qué. Ah, dijiste que te iba a decir la respuesta, ¿verdad? No. Así que, ojo ahí, ¿sí? Así que quiero que observes las siguientes fotografías de los tacos y elige tu platillo favorito. Muy bien, aquí les presento algunas imágenes de los tacos de México, ¿sí? Una pequeña información sobre esto. Los primeros tacos, los primeros tacos eran de mole, guajolote, ¿verdad? También tacos al pastor. Es de los más populares de todo México y dicen que tiene un origen árabe los tacos al pastor. Así como tacos de carnitas, tacos de barbacoa, tacos de cochinita, tacos de asada, tacos de canasta. Aquí yo les presento, ¿verdad? Ahí están los tacos de canasta, tacos de bistec, tacos al pastor, ¿verdad? Y el tradicional taco de cabecita, como dicen, ¿verdad? Tacos de vapor con carnita maciza. Muy bien. Así que tienes la oportunidad de dibujar tu platillo favorito. Adelante. Continuamos con la actividad de retroalimentación. Y esta actividad la vas a encontrar en las páginas 87 y 88 de tu libro de español.
Así que pon mucha atención. Dice, lo que comemos aquí y allá. Actividad 4. Leemos para aprender más. Antes de leer el texto, obsérvalo y localiza la parte donde dice de qué trata. Vas a localizar en este texto que viene en la parte de abajo, en dónde crees que está la parte donde dice de qué trata esta lectura. Después la siguiente, la parte donde dice el país del que habla. ¿En qué parte viene el país donde se habla en esta lectura? Y en la tercera, la lista de platillos hechos con insectos. Sí, los puedes encerrar donde dice cada uno de ellos, ¿sí? Así que pon mucha atención a la siguiente lectura. Encierra donde tú creas, ¿eh? No tienes que leer primero, dice antes de leer la lectura, donde tú creas que dice cada una de esas tres interrogantes de mero arriba, ¿sí? Así que mucha suerte, es donde tú creas. Después de eso dice, leer el texto completo. Como título, insectos comestibles. Bocadillos de insectos alrededor del mundo. Japón. Japón es un país, acuérdense, ¿eh? Muy bien. Los japoneses han usado los insectos como alimento desde la antigüedad. Esta práctica probablemente comenzó en las montañas japonesas. Hace miles de años vivía mucha gente en esta región, pero había poca proteína animal. Como había muchos insectos acuáticos en el área, esta fuente de comida llegó a ser muy importante para la sobrevivencia de las personas. ¡Wow! Los japoneses todavía usan insecto en muchas recetas. Si visitaras un restaurante en Tokio, tendrías la oportunidad de probar alguno de estos platillos elaborados con insectos. Por ejemplo, ahí dice Hachinoko, que significa larvas de avispas hervidas. Sasamushi, larvas de insectos acuáticos. Inago, saltamontes fritos. Semi, cigarras fritas. Sanji o sanji, pupas o crisálidas fritas del gusano de seda. ¿No se les antoja? La mayoría de estos insectos se capturan en el campo, excepto las crisálidas de los gusanos de seda. Estos gusanos se crían porque producen la seda, que es muy apreciada. Las larvas, es decir, los gusanos jóvenes, producen seda. Pero después de convertirse en crisálidas, ya no pueden hacerlo y son utilizadas como alimento. Ok, muy bien. Aquí vienen unas palabritas muy importantes que ustedes se estarán preguntando. ¿Qué son crisálidas? ¿Y cuál es el gusano de seda? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahorita te voy a explicar lo que es una crisálida y cuáles son los gusanitos de seda. Te voy a mostrar imágenes a continuación de lo que es una crisálida y qué es un gusanito de seda. Ok, estas son las imágenes del insecto de seda y de la crisálida. En la parte de arriba tenemos el insecto de seda, ¿sí? Véanlo muy bien. Y en la parte de abajo tenemos la crisálida. El insecto de seda, conocido también como gusanito de seda, ¿sí? Es un insecto donde en el estado de juventud, cuando es joven, produce mucha seda y esa seda se utiliza para fabricar ropa y también ropa deportiva. Si lo ves por allí en alguna planta o en un arbolito, trata de cuidarlo, ¿sí? En la parte de abajo tenemos la siguiente fase de ese gusanito de seda, que viene siendo la crisálida, ¿verdad? Conocida también como capullo. Bueno, es donde se mete el gusanito de seda en esa fase y allí permanece inmóvil, sin moverse. Una vez que observaste las imágenes del gusanito de seda y de la crisálida, vamos a contestar esas dos preguntitas que vienen en la parte de abajo. Sí, pon mucha atención. Dice la primera: ¿por qué no se comen los gusanos de seda cuando son jóvenes? En esta respuesta yo te la voy a comentar. Miren, no se los comen porque son jovencitos todavía, esos gusanitos,
Y cuando son jóvenes, acuérdense que van produciendo la seda. La seda, ¿sí? Es como un hilo, como la señora que está tejiendo allí. Y con ese hilo hasta puede ser el mismo su vestido como el que usa la señora, ¿sí? Del gusanito de seda pues se saca la seda que es un hilo para poder fabricar así tela, vestiditos como la señora lo trae puesto, ¿sí? ¿Qué es una crisálida? La crisálida es el insecto que se encuentra en la fase de desarrollo posterior a la forma de larva y anterior a la forma adulta. ¿Qué quiere decir? La crisálida, ¿sí? Suele estar encerrada en un capullo donde permanece inmóvil, no se puede mover y sin alimentarse hasta que se transforma en qué? Claro, se transforma en una mariposa. Ese pequeño insecto de seda, ese gusanito, ¿sí? En su última transformación, en su última fase, llega a convertirse en una mariposa. Y el día de mañana vamos a estar hablando de eso. Platiquen por qué no se comen los gusanos de seda cuando son jóvenes. Bueno, no se los comen porque los gusanos son los que producen la seda. ¿Saben qué es una crisálida? Bueno, yo sí sé que es una crisálida. Esta es una fase antes de ser adulto o una mariposa. Recordemos que estos animalitos pasan por diferentes fases, ¿verdad? Es un adulto. El adulto va a poner huevecillos. Del huevecillo van a ser el gusano. Después del gusano de que engordó demasiado, se va a transformar en esta crisálida, la cual ya mencionamos que la crisálida es una fase antes de ser adulto. Actividad número 4. Observa y localiza la parte donde dice de qué trata. Bueno, este texto trata de los insectos comestibles. Localiza la parte donde dice el país del que habla. Bueno, aquí nos dicen que están hablando del país que se llama Japón. ¿Y quiénes comen esos animalitos? Los comen los japoneses. Ahora localiza la lista de platillos hechos con insectos. Bueno, mira, aquí abajo vas a encontrar la lista de los insectos que ellos se comen. A continuación vamos a leer el texto completo. Insectos comestibles. Los japoneses han usado los insectos como alimentos desde la antigüedad. Esta práctica probablemente comenzó en las montañas japonesas. Hace miles de años vivía mucha gente en esa región, pero había poca proteína animal. Como habían muchos insectos acuáticos en el área, esta fuente de comida llegó a ser muy importante para la sobrevivencia de las personas. Los japoneses todavía usaban insectos en muchas recetas. Si visitaras un restaurante en Tokio, tendrías la oportunidad de probar algunos de sus platillos elaborados con insectos, en los cuales podrías encontrar larvas de avispas hervidas, larvas de insectos acuáticos, saltamontes fritos, cigarras fritas, pupas o crisálidas fritas del gusano de seda. Algunas de las presentaciones en las cuales los puedes encontrar son las siguientes. Mira, así podrías encontrar los chapulines. Recuerda que los chapulines es el inago o también llamado saltamontes. Aquí tenemos un platillo de cigarras fritas y aquí en brochetas tenemos las crisálidas. La mayoría de estos insectos se capturan en el campo, excepto las crisálidas de los gusanos de seda. Estos gusanos se crían porque producen la seda, que es muy apreciada. Las larvas, es decir, los gusanos jóvenes producen la seda, pero después de convertirse en crisálidas ya no pueden hacerlo y son utilizadas como alimento. Bueno, cuando el gusano de seda es joven, o sea, cuando es un gusanito, sí produce la seda, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es la seda? La seda es este hilo. Con estos hilos se pueden hacer prendas de vestir como este bonito vestido, algunas faldas o camisas para los caballeros. Mira, esta es una mariposita, ¿verdad? Esta está en su fase adulta. Esta mariposita pone un huevecillo, del cual van a ser un gusano. Este gusano es el que produce la seda. Después de que el gusano se alimenta demasiado, se va a convertir en una crisálida. Y después de convertirse en una crisálida, va a nacer esta bonita mariposita. Platiquen por qué no se comen los gusanos